Tercero, libertad y realismo. Diagnóstico del presente y crítica del tiempo de Weber. Todo el aparato burocrático es una abominación egipcia. Weber describe el mundo moderno del capitalismo, en parte sobre la base de análisis, en parte sobre la base de un estado de ánimo abrumador, como una prisión y una enorme vivienda. La metáfora del mundo como prisión la encontramos ya en Shakespeare, a quien Weber le gusta citar. 78. Como hemos visto, Weber se preocupa en detalle sobre todo por el espíritu que vive hoy en este enorme recinto. También se podría decir de las transformaciones de esta mente. Para el espíritu clásico del capitalismo, este gran racionalismo, o 604, como lo llama enfáticamente Weber, ha escapado de esos recintos ya que el capitalismo descansa sobre una base mecánica. ¿Qué sucede cuando desaparece el viejo espíritu activista de la época burguesa? En estas condiciones, Weber teme una independencia de los órdenes de vida opuestos y un sobreesfuerzo de la capacidad de integración de los individuos, que se ven obligados a cambiar constantemente entre dos estilos de vida igualmente limitados. Las personas profesionales sin mente se enfrentan repentinamente con personas de placer sin corazón. Los sociólogos de hoy hablan de la alternancia entre una vida esquemática con regularidades predecibles, que Weber ilustra con comparaciones de máquinas, y una comprensión episódica del mundo, dependiente de corrientes de estímulo en constante cambio, que solo pueden captar todo lo presente como un fenómeno pasajero. 79. La inminente pérdida de libertad va acompañada de un creciente sentido de significado. La tesis de la pérdida de la libertad se refiere a la marcha triunfal de las formas burocráticas de organización de la actividad social, tanto en el sector privado como en el ámbito estatal. La tesis adquiere un giro dramático por el hecho de que se atribuye a la burocratización una peculiar ineludibilidad, que hay que reconocer de manera realista. Para Weber, la transición al capitalismo organizado corresponde a una especie de cambio en el estado agregado de la mente capitalista, que pasa de su forma líquida a una cuajada. En este contexto, Weber acuñó la famosa metáfora de la caja de servidumbre dura como el acero, que se repite con ligeras variaciones tanto en los escritos sociológicos como en los políticos. El espíritu cuajado es también la máquina viva que representa la organización burocrática con su especialización del trabajo profesional capacitado, su delimitación de competencias, sus relaciones de obediencia regulatorias y jerárquicamente graduadas. En conjunción con la máquina de la muerte, está trabajando para producir el alojamiento de esa esclavitud del futuro, a la que quizás los hombres más puros, como los compañeros en el antiguo Estado egipcio, se verán impotentemente obligados a someterse, si una administración y provisión de funcionarios puramente técnicamente buena y, es decir, racional, es el último y único valor para ellos, que debería decidir la naturaleza de la gestión de sus asuntos. 332. Obviamente, la tesis de la burocratización y la tesis de la pérdida de significado están ahora estrechamente interrelacionadas. Cualquiera que trabaje en una máquina humana SS 413, es decir, en una gran empresa organizada racional y jerárquicamente, una autoridad o un ejército, también tiene buenas posibilidades de degenerar en un engranaje de la máquina, independientemente de si esta máquina humana está organizada de forma privada o estatal, y en segundo lugar, qué posición ocupa dentro del aparato. La probabilidad de convertirse en un mero engranaje de la maquinaria social aumenta en proporción directa a la disminución de los recursos culturales que forman el carácter que serían necesarios para desafiar internamente esta maquinaria. Cuando se agotan esos recursos de la protesta ascética contra el demos, el dilema descrito se vuelve inevitable, y uno solo puede embarcarse en un periodo de existencia profesional idiota o escapar a un consumismo no menos deprimente dentro del recinto de la servidumbre. ¿Cómo justifica Weber esta imposibilidad emergente de una forma de vida homogénea y significativa? En un pasaje central tiende a una explicación casi funcionalista: el viejo espíritu del capitalismo está desapareciendo desde entonces. Y porque el capitalismo victorioso ya no necesita este apoyo.
RSI 204. Ahora uno podría imaginar fácilmente que el protestantismo ascético continúa existiendo sin ser necesario como soporte del capitalismo. Un soporte, una muleta, una prótesis, no desaparece solo porque ya no soporta nada. Sin embargo, Weber obviamente asume que el protestantismo desaparece como constructor de carácter en la medida en que el capitalismo ya no lo necesita. Desaparece de la misma manera que en la historia evolutiva desaparecieron las branquias de los animales terrestres. Además de esta interpretación, que explica la desaparición de una práctica vital de inspiración ética con sus valores superfluos, Weber hace un segundo intento de hacer plausible su tesis de la pérdida de significado. Así como una eficacia causal limitada puede atribuirse al espíritu del capitalismo en la construcción de un sistema capitalista en funcionamiento, por el contrario, el capitalismo organizado tiene su propia potencia causal en la interrupción de ese espíritu. De acuerdo con esta consideración, el espíritu ético del ascetismo profesional desaparece no solo por su pérdida de función, sino porque es sofocado activamente por aquellos poderes burocráticos que ha ayudado a crear. Weber tiene la impresión de un rápido crecimiento de la burocracia estatal, que para él, así como para muchos de sus contemporáneos, simboliza un vínculo común entre las viejas y las nuevas formas de opresión. En el año 1870, todavía había 825 habitantes por cada funcionario en el Reich alemán, mientras que en 1905 eran solo 216. 80 Weber considera que este desarrollo es perturbador en varios aspectos, no menos importante los daños consecuentes de Wagner por la impresión de los sujetos. Incluso peor que un mundo lleno de profesores, dice Weber en un artículo de Debate 1909, sería un mundo que se supone que está lleno de mucha gente que se apega a un puesto pequeño y se esfuerza por un puesto un poco más grande. La burocratización niega el ideal occidental de la personalidad al hacer que los individuos sometidos a ella sean incapaces de asimilar activamente el orden existente. En cambio, favorece el desarrollo de individuos que se ponen nerviosos y cobardes cuando este orden vacila por un momento, e indefensos cuando son arrancados de su adaptación exclusiva a este orden. 414. Entonces, en resumen, Weber observa la paradoja socioantropológica, que consiste en el hecho de que la burguesía occidental, en su deseo de dominar la naturaleza, llega al punto de renaturalizar la sociedad y otorgar solo posibilidades de supervivencia pasivamente adaptadas. En cualquier caso, no importa qué estrategia de justificación se adopte en detalle, difícilmente se puede negar que el diagnóstico del tiempo de Weber aún captura tendencias notables en la actualidad y las dramatiza de manera efectiva. De particular interés es su asunción de una relación recíproca entre las estructuras organizativas dominantes y las huellas de los sujetos en la política y la sociedad. Si usa su metáfora dura y blanda, las restricciones burocráticas duras y las estructuras de personalidad duras o blandas se comportan de manera asimétrica entre sí. Los comerciantes puritanos duros como el acero de los primeros días del capitalismo y la carcasa dura como el acero de la servidumbre se excluyen directamente entre sí, mientras que el capitalismo burocratizado favorece la educación de sujetos suaves, dóciles y hedonistas en la medida en que sus estructuras se solidifican y se vuelven más indispensables. Una imagen literaria deprimente del futuro de una sociedad cuyos miembros están al mismo tiempo controlados burocráticamente y siguen sin restricciones sus impulsos fue presentada unos años después de la muerte de Weber por Alfred Doblin en su novela Montañas, Mares y Gigantes. 81 Doblin dibujan en ella el panorama de un orden posburgués despiadado, en el que las masas, después de que todos los levantamientos han fracasado, son solo un apéndice no libre del cuerpo industrial y las grandes asociaciones. Son afeminados, despiadados y fácilmente seducidos por espectáculos de masas y parlamentos falsos, mientras que una enorme burocracia, completamente lujosa, se cierne sobre ellos, que ya no organiza a ninguna comunidad, sino que a su vez se convierte en víctima de las gigantescas fuerzas técnicas que una vez creyó dominar.
Para poder medir el alcance del diagnóstico de tiempo similarmente sombrío de Weber, es útil determinar con mayor precisión lo que se entiende por la imagen de la vivienda de la servidumbre. En una inspección más cercana, queda claro que la cadena causal, que conduce de los puritanos duros de acero al caso igualmente duro del presente, tiene más eslabones de los que uno podría suponer. Pero, en primer lugar, el concepto de servidumbre no es idéntico al capitalismo moderno, y todos los intentos de leer a Weber en este sentido desde la izquierda deben ser rechazados. Con la imagen del encierro de la esclavitud, se designan fenómenos no capitalistas o fenómenos que resultan de la síntesis de estructuras sociales premodernas muertas hace mucho tiempo con el capitalismo moderno 82 por encima de todo. Este último punto de vista forma un nodo en el pensamiento de Max Weber. Al final del estudio sobre las condiciones agrícolas en la antigüedad, hay una declaración que es esclarecedora para la visión de la historia de Weber. A veces, los fenómenos completamente hundidos de la cultura antigua, dicen, reaparecieron más tarde en un mundo ajeno a ellos. 278, por el momento, son sobre todo el llamado principio litúrgico y la administración autoritaria los que regresan con un nuevo disfraz. Desde el punto de vista de Weber, ambas técnicas se combinan con la historia del estado del frente faraónico en Egipto. Egipto ha realizado dos instituciones primero y en una perfección que no se ha vuelto a lograr después. Una cosa, el principio litúrgico que vincula al propietario con la función estatal, el propietario con la función y la posesión, y dos, la administración burocrática. Ambos principios conquistaron el mundo desde aquí, en el periodo tardío de la antigüedad, y con ellos, como su sombra inviolable, el apolitismo de los pueblos dominados. Pero, además, parece posible que importantes instituciones técnico-operativas de la antigua organización del trabajo, a saber, la economía, con trabajadores disciplinados y Kazán, sin libertad. 2. El trabajo a domicilio no gratuito. En tercer lugar, el Colonen Fronoff y sus diversas combinaciones entre sí han tomado su punto de partida de Egipto, SW. 83. El comienzo de este pasaje se puede asignar fácilmente a la evaluación de Weber del Imperio Guillermino, el ejemplo modelo de un gobierno de funcionarios sin control, mientras que la segunda parte de la cita en particular parece anticipar las prácticas narcisistas y estalinistas posteriores de la militarización de la producción. El concepto sociológico un tanto difícil de la liturgia merece una explicación. Esto debe entenderse como una forma de autosuficiencia y autofinanciación de la élite política, que organiza a la población en asociaciones forzadas, a las que cada miembro individual es responsable con su propiedad o con su persona. Así, 211, 437, 592F, 670F, sistemas litúrgicos son los que impiden sistemáticamente la libre asociación y la iniciativa económica de los ciudadanos y productores, y así, como lo dice sucintamente Weber, evocan una esquematización forzada de la forma de vida. GT 439. Es de destacar que en sus escritos políticos Weber habló de una carga inminente de asociaciones profesionales con tareas estatales en PS. 332 hombres. Por lo tanto, predice un elemento central del corporativismo fascista, que debería realizarse algún tiempo después de su muerte, y por primera vez con la ley sindical italiana de abril de 1926. Al mismo tiempo, se encuentra con ciertos elementos del movimiento social, como se pueden encontrar no solo en el periodo previo al fascismo, sino también en el socialismo moderno, con cierta simpatía. Habla con admiración de la camaradería dentro del movimiento obrero y su impulso colectivo. 405, 452, 494, Sal. 318 A veces uno tiene la impresión de que Weber cree haber encontrado en los trabajadores alemanes una contraparte de aquellos campesinos antiguos israelitas que siempre han temido y odiado la estufa caliente del estado del frente egipcio, la transformación del estado en un estado litúrgico, en una casa de servicio egipcia, según Weber, es la fuente de todo mal para ellos.
Todo el aparato burocrático es una abominación egipcia, se están llevando a cabo censos, incluso si el Señor mismo, como castigo por los pecados, ha dado la sugerencia, una plaga después de sí mismo. 120. El socialismo nacionalizador de la socialdemocracia de su tiempo, que no es menos egipcio antiguo que el burocratismo conservador monárquico, es aún más extraño para él. 61.863 Weber siente cierto respeto, por ejemplo, por August Babel, que denunció el sistema capitalista y al mismo tiempo elogió y veneró al ejército imperial. No es esta inconsistencia la que critica sobre la socialdemocracia más antigua. Más bien, critica su comprensión de la política y su duro gobierno partidista. El Partido Socialdemócrata, como observa Weber 1907, está en proceso de transformarse en una enorme máquina burocrática que emplea a un enorme ejército de funcionarios. A Weber le molesta menos el proceso en sí, que considera inevitable, que hasta cierto punto la falsa conciencia de sus participantes. En una conferencia titulada Der Sozialismus, que da 1918 en Viena por invitación de una unidad de propaganda antienemiga establecida por el alto mando del ejército frente a oficiales austriacos, Weber hace de esta acusación de ilegalidad intelectual uno de los puntos de partida de su crítica. 492 a 580. Por supuesto, en ese momento ya estaba distinguiendo entre la socialdemocracia de Europa Occidental, que todavía se estaba despegando a la ligera, y el socialismo bolchevique, que, en la persona de Trotsky, atacó con mucha más fuerza. Por cierto, la palabra sobre la inminente guerra civil en Alemania SS 515 también surge en este contexto. Lo que es importante en la crítica de la socialdemocracia alemana es lo siguiente: si bien la socialdemocracia creyó durante un tiempo en el crecimiento gradual del capitalismo organizado hacia el socialismo, no reconoció su propio crecimiento hacia el Estado burocrático. Se contenta con interpretar el mismo desarrollo que Weber diagnostica de manera diferente en lugar de influir activamente en él. Weber también cree que el capitalismo moderno no es un adversario, sino un pionero de la burocratización de la economía y que esta burocratización algún día arruinará el capitalismo. CFLSW. Sin embargo, ante la eventualidad de este desarrollo, le gustaría despertar el espíritu emprendedor económico y social de los trabajadores, mientras que el socialismo evolutivo especula con la circunstancia de que ya no parecen ser necesarias cualidades empresariales específicas para la gestión del capitalismo organizado. Los intelectuales del socialismo no piensan en el hecho de que las cualidades individuales ya no pueden ser demandadas en absoluto en el emergente egipticismo del Estado administrativo. Solo el llamado revisionismo se había dado cuenta, al menos parcialmente, de que el credo tenía que ser abandonado a la antigua socialdemocracia. Esto es lo que Weber exige de los socialistas, una aguda conciencia de la realidad. En resumen, la socialdemocracia más antigua y no revisionista, tal como la representaba teóricamente Kautsky, políticamente Babel y otros, ocupa una posición especial en la evaluación de Weber. El discurso inaugural de Friburgo de 1895, en el que Weber se autodenomina orgullosamente miembro de la clase burguesa, y algunos artículos periodísticos de la misma época, parecen al principio perseguir el objetivo de quitarle a la burguesía el miedo filisteo al espectro rojo. El tenor de estos textos es que la socialdemocracia es infinitamente más inofensiva de lo que aparenta ser. Sin embargo, esta retórica de difamación a veces parece estar dirigida no solo contra, sino también contra la socialdemocracia o las clases trabajadoras representadas por ella.
Esta nueva referencia para abordar la respiración se hace evidente en las letras de la democracia burguesa en Rusia, que Weber escribió después de la Revolución Rusa de 1905. En ella critica a la socialdemocracia por silenciar disciplinadamente al Partido Obrero, en lugar de educarlo. Die Sozialdemokratie dafür, dass sie die Arbeiterpartei disziplinarisch strille, anstatt sie zu erziehen. Weber no quiere moderar la socialdemocracia radical o devolverla al orden existente, ni quiere deshacerse de ella, sino que la izquierda política moderada debe ser educada como educadora, como una fuerza que puede preparar a los estratos plebeyos de Alemania para tareas de liderazgo político. Die plebejischen Schichten Deutschlands auf politische Führungsaufgaben vorzubereiten in der Lage ist. Así que ahora es la socialdemocracia a la que se debe expulsar al filisteísmo, esta caricatura del puritanismo. Ausgetrieben werden soll. El puritanismo se había ganado la libertad en este mundo precisamente por su orientación religiosa hacia el más allá, mientras que el socialismo combinaba confesiones doctrinales de fe política con una práctica política antiliberal. Mit einer antiliberalen politischen Praxis kombiniert, VGLPS. 65, 83 en las figuras en las que se presenta de manera contemporánea, el socialismo es para Weber el primer ejemplo de una pseudo-oposición, que inconscientemente incluso contribuye al fortalecimiento de tendencias que deben terminar en una nueva forma de servidumbre. Para poder responder a la pregunta de la política de Weber como destino y oportunidad, primero se debe definir el posible objeto de oposición cultural o política. Este objeto es la burocratización y las correspondientes formas de contracción del espíritu capitalista. La burocratización es descrita por Weber en innumerables lugares como un proceso social y político indispensable. En consecuencia, está completamente fuera de discusión como objeto de una oposición frontal. Weber no siempre se esfuerza por explicar racionalmente el proceso de racionalización burocrática de su parte. Esto se debe a que esencialmente deja la investigación del funcionamiento del capitalismo consolidado a sus colegas económicos nacionales. Después de todo, hay evidencia de que la tesis de burocratización de Weber se refiere a un determinismo tecnológico, que se puede derivar de la siguiente manera. El sello distintivo de la burocratización es la organización de la actividad social en forma de fábrica. En este sentido, el Estado moderno es también una fábrica en el momento en que separa a los funcionarios de sus recursos. 825, pero no el Estado, sino el capitalismo moderno es el verdadero marcapasos de la burocratización. Pero, ¿cuál es el marcapasos del capitalismo moderno? Obviamente, al igual que con la peculiaridad de la tecnología moderna, que hace que el capitalismo, entendido como la separación de los productores de los medios de producción, sea ineludible, la separación de los medios de producción continúa en cualquier caso. Mientras existan minas, altos hornos, ferrocarriles, fábricas y máquinas, nunca serán propiedad de uno o más trabajadores individuales en el sentido de que los materiales de trabajo de un oficio en la Edad Media eran propiedad de un maestro de gremio individual o de una cooperativa de fábrica local o de bienes de gremio. Esto está excluido por la naturaleza de la tecnología actual. De esta manera, resulta que la inseparabilidad de la burocratización se basa en última instancia en el supuesto de la inseparabilidad del desarrollo tecnológico. Este es un primer hallazgo importante. Los escritos políticos de Weber están determinados por un aparente Don Quijote, que radica en el hecho de que ataca a un fenómeno cuya insensibilidad a cualquier ataque que él mismo afirma repetidamente en nombre de una visión supuestamente realista de las cosas. Después de describir el fenómeno de la burocratización en una reunión de la Asociación para la Política Social, continúa, la pregunta que nos preocupa ahora no es cómo se puede cambiar algo en este desarrollo, porque no se puede hacer eso, y casi al mismo tiempo se hace la pregunta central de qué tenemos para contrarrestar esta maquinaria, para mantener a un remanente de humanidad libre de esta parcelación del alma, de este dominio exclusivo de los ideales de vida burocráticos. Von dieser Alleinherrschaft bürokratischer Lebensideale, SS 414.
Este pasaje deja en claro que Weber und der Derand hace una diferencia entre la burocratización material en los negocios y la sociedad y el dominio de los ideales burocráticos de la vida, que solo está vinculada de manera vaga e indirecta a la burocratización objetiva. Bürokratisierung nur lose und indirekt verknüpft ist.